Bueno, gracias por invitarme a este encuentro. Esta rural es una síntesis muy, digamos, virtuosa entre la tradición y la modernidad que se combina hoy en el campo argentino. Esta rural es un símbolo del sector, ¿no?, que mantiene su identidad. Ahora yo les quiero hablar del futuro. Quiero hablar de lo que para mí es el futuro de uno de los principales, si no el principal motor de la recuperación de la Argentina. Yo parto de 4 premisas antes de ir a las propuestas. Primero, que no hay duda que el campo es el motor productivo de la Argentina. Lo vemos en la realidad. A mí me gusta mirar números. Genera 2.200.000 puestos de trabajo directos, sin contar o además de los servicios asociados. El campo hoy es responsable del 64% de nuestras exportaciones, que aportan el 70% de los dólares que ingresan al país. El campo invierte más de 20.000 millones de dólares por año. Ponen en juego su capital. Pero no solo es hoy el sector que más potencia nuestra economía, sino que además es el que más potencial de crecimiento tiene. Y hay una realidad triste, digamos, que es la guerra en el mundo, que hoy hace que el mundo necesite los alimentos argentinos. Hoy el contexto global nos vuelve a abrir una oportunidad única. Me recuerda cuando hace 100 años éramos el granero del mundo, que el mundo necesitaba nuestros alimentos. Hoy, 100 años después, volvemos a una situación similar, en enorme potencial de crecimiento. Y obviamente, yo sé, soy consciente, recorro el país, lo veo, que estamos sufriendo la sequía más grave en un siglo, que va acompañada de la falta de respuestas de un gobierno que solo es socio en las ganancias, nunca en las pérdidas. Socio medio particular este gobierno. Por eso quiero aprovechar este momento, este encuentro, para mandarle a partir de ustedes un gran abrazo, mis mejores deseos de recuperación a todos los productores agropecuarios que hoy están sufriendo la sequía en todo el país. Los que cultivan maíz y maní en Río Cuarto, los ganaderos de Corrientes, los graneros de la Patagonia, los tamperos de Entre Ríos, del sur de Córdoba, los ojeros de Buenos Aires, de la zona núcleo. Muchos ejemplos a lo largo de todo el país. Un abrazo para todos. Ahora, yo sé que van a salir adelante, y en esto del potencial que yo le veo al campo argentino, después de estudiar mucho el tema, tenemos un equipo y tenemos mucha interacción con las organizaciones, hoy es realista decir que haciendo las cosas bien, con un trabajo sostenido, con reglas de juego estables, podemos apuntar a duplicar las exportaciones del sector en 6 años. Duplicar en 6 años. Si logramos eso, se acaban los problemas del tipo de cambio en la Argentina para siempre. Eso es trabajo, es desarrollo, es inversión y progreso. Ahora, para que esto sea realista, para que esto suceda, la tercera premisa es hablar con la verdad. Yo sé que me puedo parar acá, sé bien lo que tengo que decirles que les soluciono todos los problemas el primer día cuando cambia el gobierno, que desaparecen los impuestos, que todo se ordena, van a aplaudir todos. Eso no es serio, no es serio. Tenemos que hablar con la verdad. Yo les propongo que hablemos en serio. Acá no hay recetas mágicas. No tratemos de volver a inventar una solución, no busquemos en un título la solución de todos los problemas del campo en la Argentina. Acá hay que pensar, hay que planificar, hacer un plan de largo plazo, ir a los detalles. Hay que trabajar mucho, laburar. Yo sé, tengo mucha experiencia en lo que es gobernar, de lo que es tomar decisiones en un gobierno, establecer un plan, fijar objetivos, ir a buscar las leyes que se necesitan para llevar adelante ese plan. Y también sé hacerlo en equipo, pero tenemos que hablar con la verdad, no venir con promesas falsas. Estamos hartos los argentinos de eso. Y la cuarta premisa, es que el crecimiento del campo, el impulso que le van a dar a la economía argentina, lo tenemos que pensar juntos. Muchas veces se habla de la necesidad de un gobierno que trabaje para el campo. Yo no creo en eso. Yo creo que necesitamos un gobierno que trabaje con el campo. La verdad que ustedes tienen un nivel de conocimientos, de experiencias, de instituciones con muy alto nivel técnico, prestigio, conocen mucho más los problemas y las soluciones que cualquier funcionario, por bueno que uno pueda incorporar al gobierno. Por eso, creo que fue el mes pasado, hace 2 meses, me presentaron acá mismo en este predio de la rural con el Consejo Agroindustrial Argentino. Estaba
la mesa de enlace también, un plan a 10 años para desarrollar todo el sector, con una solidez técnica, con un nivel de detalle, con diagnósticos precisos, con objetivos claros, con una hoja de ruta. Me lo presentaron, mi equipo lo está estudiando, pero realmente un lujo. Ojalá en todos los sectores tengamos organizaciones que tengan la capacidad de hacer propuestas tan concretas, realistas, como las que yo recibí de campo. Por eso insisto que el plan lo tenemos que hacer juntos. Yo no quiero caer en la típica de una vez que uno asume, te pide una audiencia, la apurada, mirando el reloj. No se solucionan los problemas así. Hay que trabajar con tiempo, planificando. Tenemos que tener un diálogo fluido, una relación estable. Necesitamos ser aliados en esto. En eso mis puertas van a estar abiertas siempre. Yo me comprometo a hacer el plan con ustedes. Yo entiendo que el gobierno fija las reglas del juego, pero esto tiene que ser un compromiso mutuo. El gobierno fija las reglas del juego, establecen el tiempo y ustedes se comprometen a aumentar la producción, a aumentar las exportaciones. Eso es un compromiso de ida y vuelta. Yo por eso hoy quiero contarles algunos primeros lineamientos de lo que yo creo que es el plan que se necesita para justamente lo que dije antes, duplicar las exportaciones del agro, del campo, de alimentos en 6 años. Acá las resumí o las junté en 7 medidas concretas y posibles. Algunas de ellas no tienen que ver directamente con el campo, como la primera y esencial, que es la estabilidad. Sin estabilidad macro no hay nada. Con este nivel de volatilidad que uno mira la historia de la Argentina del último siglo, es imposible pensar en crecimiento sostenido de largo plazo. Sin estabilidad macro, ningún productor puede pensar, planear lo que va a hacer el año que viene o cuando tenga que hacer inversiones más a largo plazo. Hoy la inestabilidad es el talón de Aquiles de nuestro país. Es el ancla que frena el potencial enorme de desarrollo que tiene el agro y muchos otros sectores en la Argentina. Por eso, mi prioridad número 1, si me elige como presidente, va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario 0 el primer año. Ahora, obviamente, yo digo eso, todos aplauden. Eso requiere mucho laburo, requiere conocer el presupuesto, requiere entrar con una lupa así para analizar cada centavo que se gasta, entender las implicancias de recortarlo, entender las ineficiencias, las duplicaciones, entender el presupuesto nacional, qué se duplica con las provincias, qué se duplica con los municipios. Hay para recortar por todos lados. Lo que no hay es, con una decisión, bajar el gasto a 0. Hay que laburar, hay que entrar, conocer, ir al detalle. Esto se labura en el detalle, peso por peso, gasto por gasto, ministerio por ministerio. Para que tengan una idea de la magnitud, nosotros calculamos que este gobierno, creo que es un cálculo optimista, llega a fin de año con un déficit de entre 4 y 5 puntos del producto. Es un déficit enorme, cuyo financiamiento a través de la emisión nos está generando 7% de inflación por mes. Insostenible. Tenemos que llegar a déficit 0 en un año. Ahora, así como es necesaria la estabilidad macro, también es necesaria la estabilidad micro, reglas de juego estables. El marco regulatorio, impositivo, tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. No pueden ustedes lanzar una inversión, a los 6 meses le suben un impuesto, le baja otro, la regulación, le piden un trámite. Es imposible. Con lo cual, esto que digo ya funcionó en el sector de la minería, que es el compromiso a través de una ley que las reglas del juego que se fijen se mantienen en el tiempo. Le garantizamos una estabilidad, digamos, de 5, de 10 años, por ley. No pueden depender del burócrata de turno que les sube, les baja, les va, les viene. Es imposible prever y proyectar nada así. Segundo, vamos a lograr la unificación cambiaria. Yo me comprometo, y lo digo claramente, va a haber un tipo de cambio unificado en mi gobierno lo más rápido posible. Ahora, dije que una de las premisas era hablar con la verdad. No es serio venir a decirles acá que el primer día levantamos el cepo y unificamos. Primero porque no tenemos realmente hoy ni idea qué país vamos a recibir en diciembre. Y segundo porque esto requiere la construcción de credibilidad, de confianza, y eso no es de un día para el otro. Y permítanme decirles, si alguien viene a proponerles que va a ser de un día para el otro, no es serio. Acá hay que trabajar de verdad.
Ahora, el compromiso es firme. El sector solo se va a desarrollar en serio a largo plazo con un tipo de cambio unificado que permita planificar las campañas, las inversiones, la incorporación de tecnología, de insumos, y eso se lo vamos a garantizar. Tercero, tema muy sensible, que son las retenciones, que es un impuesto horrible como impuesto. Se adueña del trabajo de ustedes. Desde el 2002, el Estado recaudó, en conceptos de derechos a la exportación, más de 173.000 millones de dólares. Escalofriante. La pregunta es, ¿a dónde fueron? En eso sí yo me comprometo a eliminar el primer día, 10 de diciembre del 23, las retenciones para más de 200 productos de las economías regionales. El azúcar, el tabaco, los jugos de fruta, el limón, el aceite de maní, y muchos ejemplos como esos. El primer día. Y eso se puede. Y eso es realista. Eso es serio. Y con el resto de las retenciones tenemos que marcar en esto juntos un compromiso de descenso escalonado que vaya de la mano con el aumento de la producción y las exportaciones. Y lo tenemos que acordar. Lo tenemos que planificar juntos. Es un impuesto horrible, que quede claro. Y lo mismo, tenemos que resolver el tema o eliminar las restricciones cuantitativas a la exportación. Es una contradicción que un país que necesita exportar más, que necesita dólares, te ponga cuotas límites a lo que exportás. Un disparate. En vez de premiar al que trabaja, vamos para atrás. Le quitamos incentivos con eso. La carne no puede estar cuotificada en las exportaciones. Estamos perdiendo mercados en todo el mundo que necesita productos argentinos. Cuarto punto, tenemos que desburocratizar, se me traba la lengua, simplificar. No puede ser que ustedes en sus empresas agropecuarias tengan no sé cuántos empleados destinados a lidiar con el Estado. El trámite, el permiso, la regulación, el papel, la burocracia, es un infierno. Durante mi gobierno, primero vamos a hacer lo mismo que hicimos en la ciudad, todos los trámites a distancia. No tienen que ir a una oficina, y mucho menos en el campo, que hay que ir al pueblo a hacer trámites. No existe más eso, no existe más. Y además tenemos que ir a una unificación informativa. Típico, no puede ser que un organismo público te pida para hacer el trámite un papel que da otro organismo del Estado. Pasa por todos lados eso. Eso es ineficiencia pura, tiempo perdido, plata gastada. Tenemos que integrar los sistemas de la aduana, de la FIP, del SENASA, del INAL, cada uno ocupándose de sus tareas, pero en forma coordinada, no pidiendo información cruzada, volviéndolos locos todo el tiempo. Ni hablar cuando eso se multiplica por el nivel nacional, en provincial y municipal. Hay que ser un héroe para producir en la Argentina hoy. Y esto tiene que ir de la mano de promover la formalidad. Eso requiere una actualización, y no hay que tenerle miedo a la palabra, actualización del sistema laboral. Hay que terminar con la industria del juicio. Hoy una indemnización, no sabes si sale 1, 2, 5, 10, 20, una te voltea una empresa agropecuaria. Quinto, tenemos que hacer un esfuerzo grande de modernización de la infraestructura. Y eso hay que trabajarlo con las provincias, con los municipios. Hay caminos rurales, por ejemplo, por todo el país que necesitamos reforzar. Están las rutas, donde hay prioridades, hay necesidades por todos lados. Hay obras que arrancaron, están a mitad de camino. Hay que compartir en autopistas, rutas que hoy son importantes, como la 7, que cruza el país de este a oeste, que es la principal conexión internacional de la Argentina. Tenemos que terminar la obra que convierte en autopista la ruta 19, que es muy importante porque une Santa Fe y Córdoba, pasa por la zona más productiva del país, ¿no? Por las zonas agrícolas, ganaderas, lecheras. O la ruta 34, que une Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy al norte. Tenemos que avanzar una vez por todas con la conexión del Camino del Buen Aire, que a pesar de ser una obra cara, descomprimiría la General Paz y facilitaría toda la logística del urbano. Todo esto va a tener gran impacto, sobre todo sobre los productos frescos, donde los tiempos son más acuciantes. Estas obras además mejoran la seguridad vial, previenen muertes, aumentan la producción, reducen los costos de logística. Tenemos que avanzar con la obra del dragado de la hidrovía. Yo estuve visitando algunos de los puertos al norte de Rosario, decían que las barcazas van con la mitad de la carga posible por un tema de dragado. O sea, la mitad de la carga significa el doble del costo. Y además hace falta mejorar la conectividad digital, rural, ¿no? Se necesita mayor conectividad, mejor, todo eso para el intercambio de información. Infraestructura por todos lados. Sexto, la inserción al mundo.
Tenemos que aprovechar al máximo todo el potencial de trabajo que representa, de trabajo e inversión, que representa nuestro principal socio comercial, que es Brasil en el Mercosur. No puede ser que por problemas ideológicos o políticos el presidente de la Argentina no se reunió nunca con el expresidente brasilero que compartió 3 años su mandato, porque no quedaba bien en la política interna. Yo me comprometo a retomar, a fortalecer el gran avance que había logrado, sobre todo al final del gobierno de Mauricio Macri, que es poner en vigencia el acuerdo con la Unión Europea. Eso nos abriría un mercado de más de 800 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Y tenemos que buscar nuevos acuerdos comerciales. Argentina exporta muy poco. Nosotros exportamos el 17% del producto. De ese 17, 70% sale de acá. El promedio mundial es del 30%. El promedio de los países que tienen una alta dotación de recursos naturales como nosotros es el 40%. O sea, menos de la mitad. Por eso puedo decir con rigurosidad que podemos duplicar las exportaciones argentinas. Y séptimo, un tema que por ahí no parece relacionado directamente, pero definitivamente impacta, es la seguridad. O sea, parece increíble que en el siglo XXI en nuestro país la propiedad privada es algo que no esté garantizado. Y ustedes lo sufren en primera persona. Vimos tomas de tierras en las cuales el gobierno no hace nada, o peor, es cómplice, rotura de silobolsas, ataques a la producción, ataques al trabajo. Por eso quiero proponer también la creación de un centro unificado de información rural para la seguridad, que integre las sociedades rurales con las policías locales, las fuerzas federales. Se puede mejorar la seguridad. No nos compremos que es una pelea perdida, como dijo algún funcionario del gobierno. En esta ciudad, después de 6 años de un plan sistemático, hoy el año pasado, que es el último año con información completa, tenemos la tasa de delito más baja de la historia. Se puede. Ahora, imagino que todas estas propuestas, alguna más, alguna menos, vamos a estar de acuerdo. Acá la pregunta del millón, lo que hace la diferencia es el cómo. Es el cómo, es cómo logramos llevar a la práctica cosas que son elementales, que son obvias, que cualquiera que les preguntemos acá van a coincidir. ¿Quién no va a decir exportemos más, bajemos las retenciones, desburocraticemos, hagamos caminos? Es obvio, no dije nada genial. Acá la diferencia la hace el que lo logra llevar adelante, y esa es la diferencia, el que lo logra concretar. Y para eso se necesitan 2 cosas, que son condiciones imprescindibles para esto. Primero, construir un acuerdo político sólido que haga que todas estas propuestas, las que sean, se traduzcan en leyes en el Congreso. Si nosotros no logramos un acuerdo, todo lo que deje lo podemos tirar a la basura, no sirve para nada. Esto requiere acuerdos, requiere leyes, requiere acuerdos que lo sostengan en el tiempo. No sirve que logremos, que implementemos todas estas medidas y cambia de gobierno y volvemos todo para atrás. Suben las retenciones, bajan las retenciones, vuelven a subir. No sirve. Ustedes lanzan producción, después le ponen la cuota, volvemos para atrás, el dólar, aparece el dólar soja por 25 días, después lo cambian, soja 2, soja 3, es imposible así. La única manera de poder llevar adelante un plan de desarrollo para sacar a la Argentina adelante, donde uno de los principales, si no el primer sector, que va a ser motor de esa recuperación, es el agro, la única manera es con un acuerdo político que garantice la aprobación de las leyes necesarias el primer día. Todo lo demás es verso. Y eso requiere diálogo, requiere consenso, que no es con todos. Yo no creo que el kirchnerismo apoye nada de lo que yo estoy diciendo. Si lo único que hace es volverlos locos a ustedes y pisarles la cabeza. Pero más allá de quienes hoy están en el oficialismo, nuestro partido, nuestro espacio político, hay otros, hay partidos provinciales, hay partidos más grandes, más chicos, tenemos que lograr un acuerdo sólido. Si no, todo esto es mentira, no va a suceder. Y esa es la gran diferencia. Yo, a modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tengo un acuerdo que incluye desde Republicanos Unidos, liderados hoy por López Murphy, llamémoslo la centro-derecha, hasta el socialismo, todos adentro. Con eso aprobamos todas las leyes necesarias para la transformación que venimos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. Lleva tiempo, es engorroso, hay que discutir política, pero así lo logramos. Esto es lo que la Argentina necesita. Primero, acuerdo político, si no, todo esto no existe. Y segundo, gestión. Gestión, hacer que las cosas se hagan. La administración del Estado, como cualquier otra especialidad, requiere experiencia,
gente que sepa, como dicen, tocar los botones para que las cosas funcionen. Si no, todo esto queda en un lindísimo informe, libro, una biblioteca, y nada va a suceder. Apoyo político y experiencia de gestión, gente que tenga años en el Estado para hacer que las cosas sucedan. Tiempo. Con estas dos premisas, termino 2 minutos, ¿me das? Con estas dos, digamos, dos premisas, que son o precondiciones, que es lograr un acuerdo político para las leyes necesarias y experiencia de gestión, quiero dejar algunos objetivos bien concretos y medibles. A mí me gusta, yo siempre digo, lo que no se mide no mejora, y ese es un poco digamos, el lema de nuestra gestión en la ciudad. Primero, duplicar las exportaciones en 6 años. Ambicioso, pero factible. Segundo, aumentar la producción de granos a 190 millones de toneladas. Tercero, superar los 4 millones de toneladas de producción de carne. Cuarto, duplicar el valor agregado en origen para revalorizar las comunidades mediante procesamiento local de materias primas. O sea, exportar mayor valor agregado. Esto en cuanto a la carne, a la leche, a los alimentos y a muchísimas cosas más que ustedes producen y saben hacer. Quinto, fomentar el empleo. En la Argentina necesitamos más trabajo. Y eso, además, por el efecto multiplicador que tiene el campo, que hoy genera por cada empleo directo 3,4 puestos de trabajo en la cadena. Y sexto, en esto de la incorporación de tecnología, lograr que el sector tenga su primer unicornio AgTech. Yo sé que es ambicioso, pero sé que podemos lograrlo. Venimos de décadas donde el agro no puede hacer valer el fruto de su trabajo. Ahora, el potencial está, ustedes lo saben más que yo. Yo recorro el país todos los fines de semana de mi vida y siempre algo dentro de la agenda, tengo algún encuentro con productores agropecuarios, con tamberos, con gente del campo. En los últimos 20 años, la transferencia de recursos del campo a la sociedad o a la nación fue más de 150.000 millones de dólares. Por eso, por el aporte que ya hacen y por el potencial que tienen, mi mayor convicción es dejarlos ser, escucharlos, acompañarlos, liberarlos, permitirles desplegar toda su potencial. La única verdad que ven los argentinos es que ustedes laburan, que construyen desde que sale el sol hasta la tarde, que el campo hoy habla por sí solo. El campo es patria, el campo es tradición, pero también es modernidad. El campo es la Argentina. Cuando hay un plato de comida en la mesa de los argentinos, en las mesas del mundo, eso lo produjo el campo. Cuando los pueblos del interior, en las provincias, desarrollan su vida, evolucionan, progresan, eso también es el campo. Pero también cuando vemos grandes inversiones y el caudal de las exportaciones que generan nuevos puestos de trabajo, eso también es el campo. Y cuando vemos el ingreso de dólares que hace crecer al país, que nos permite la estabilidad cambiaria, eso también es el campo. Y cuando vemos que la genética llega a todas partes del mundo, que es reconocida, también es el campo. Cuando soñamos con el crecimiento de la Argentina, soñamos con el campo trabajando libre, trabajando en paz, cosechando, produciendo, y con una dirigencia política que los acompañe. Bueno, yo cuento con ustedes para hacer realidad esta recuperación que todos juntos vamos a llevar adelante en la Argentina. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos. Yo pensé que iban a estar todos cansados, pero igual te habías terminado de subir la escalera y ya había un montón de preguntas para vos. Se quedaron todos, muy bien. No, pensé que me iban a preguntar más, pero hay algunas preguntas bastante específicas para vos. La primera igual es de la sociedad rural, que es la organizadora del evento, que plantea un poco cuál es el rol que tendría que tener el sector agropecuario dentro de tu gobierno. Mira, yo tengo una visión de desarrollo de la Argentina, ¿no? Yo no creo que solamente, tengo una visión liberal, pero no creo que solamente el libre juego del mercado es lo que genere sobre todo la necesidad de recuperación de la Argentina. Hay sectores que tienen un potencial probado y enorme, y este es el primero. Y lo dije con datos específicos, con objetivos cuantificables. Si nosotros logramos, como dije, duplicar las exportaciones de todo el complejo agroalimenticio en 6 años, lo cual es factible, está estudiado, dólar por dólar, sector por sector, con eso se acaba el problema de la inestabilidad cambiaria de la Argentina para siempre. Con lo cual, la importancia del campo es obvia. Y además el contexto mundial hoy ayuda en esto de que el mundo necesita los alimentos argentinos.
tenemos la posibilidad, como dije antes, ¿no? Igual que hace 100 años que éramos el granero del mundo, hoy las vueltas de la vida, las vueltas del mundo nos vuelven a dar una oportunidad de poder colocar, aumentar nuestras exportaciones al mundo entero, incluso entrando en mercados que por ahí antes no eran los tradicionales. Yo leía, estudiaba un poco todo esto, de los mercados de más crecimiento para los productos del campo argentino hoy son Vietnam, la India, países del sudeste asiático que antes no estaban en nuestro radar de potenciales clientes para la Argentina. Lo que tenemos que ir logrando, como dije antes, es aumentar cada vez más el valor agregado que le ponemos a esos productos con trabajo argentino, ¿no? Con tecnología argentina. La otra pregunta que hace la institución tiene que ver con la unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones. Creo que un poco mencionaste eso, pero aprovecho para plantearte algo. En eso sí lo que pido y lo que creo que es imprescindible que hablemos con la verdad, que no vengamos con soluciones mágicas a prometer que llega Papá Noel el primer día. Digamos, tenemos una situación complejísima, que tenemos que unificar el tipo de cambio, sacar el cepo lo antes posible, es una obviedad, y ese lo antes posible significa cuando logremos ir construyendo la confianza para que la Argentina tenga una moneda más estable, y eso tiene una primer premisa ineludible que la tenemos que encarar, que es el equilibrio fiscal. Si no hay equilibrio fiscal, todo lo que estamos diciendo acá suena maravilloso, pero no va a suceder. Porque le tenemos que dar a la maquinita, porque eso sigue generando inflación, eso vuelve a trabar la economía. Tenemos que ir al equilibrio fiscal, por lo menos al equilibrio primario, el primer año. Y como dije antes, tampoco eso se soluciona mágicamente. Hay que elaborar, entrar en el presupuesto, línea por línea, meterte con la lupa dentro de cada gasto de peso que se gasta en el Estado. Necesita gente que conozca, gente con experiencia del sector público para eso. Horacio, había varios que mencionaban que vos dijiste alguna vez que la soja generaba poco empleo. Una frase muy poco feliz, que la dije hace años, que hoy mirada en el tiempo, digo, claramente no es así. Yo vivo del campo, mi familia son productores agropecuarios también, la verdad que he aprendido muchísimo, conozco mucho más, estoy recorriendo el país, con lo cual fue una frase muy poco feliz que dije hace, no sé, 10 años, 8 años, no sé, 10 años. Que hoy, como se dice, revierto, cambio. Está bien. Pero es cierto que lo dije, ¿no? Uno no va a negar sus errores. Sí, había algunos que preguntaban si te habían sacado de contexto. Está bien que digas que no, fue un error. Es la típica de un político decir, no me sacaron de contexto, no quise decir eso. Yo prefiero venir a hablar con la verdad. Dije algo que está mal, punto. Otra pregunta se reitera mucho, creo que no había terminado de subir la escalera, que ya había por lo menos 4 que iban en el mismo sentido. No tiene que ver con el campo, sino con la política. Y una de las que anoté específicamente dice cuál es la necesidad de generar tensión, como lo hizo esta semana, dentro del propio espacio político, y si hay riesgo de que se quiebre el PRO. Bueno, entramos en las preguntas picantes. Las hacen ellos. Viste que son peores que los periodistas. Si no me hicieran esa pregunta, no sería real esta reunión. La verdad es eso, sería una hipocresía, porque es la pregunta que me hace todo el mundo y entiendo que muchos se la hacen también. Primero, yo garantizo acá, y me hago cargo de lo que digo, no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos para el Cambio. No hay ninguna posibilidad. Y me hago responsable del lugar que a mí me toca. No hay ninguna posibilidad. Tenemos un mecanismo en la Argentina que define cómo se eligen las candidaturas, ¿no? Y que, como siempre en la democracia, seguramente es el menos malo de los sistemas, que es la PASO. Todo lo que queramos, y me incluyo, ser candidatos, vamos a la PASO, y ahí discutimos. Ahora, que en el camino puede haber diferencias, y sí puede haber diferencias, no todos pensamos igual. Y respecto de la decisión que a mí me tocó tomar, y me hago responsable, yo tengo una ley en la ciudad de Buenos Aires, votada a fin del 18, que dice que en esta ciudad se vota con boleta única. Y no hay margen para la interpretación. La ley es clarísima, cualquiera que tenga alguna duda, un clic en el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, lo dice muy claro, se vota con boleta única, que además es algo que venimos promoviendo desde Juntos para el Cambio y desde el PRO desde hace años. Hay una ley, un artículo que es igual al que se propuso a nivel nacional. Con lo cual yo lo que hice es cumplir con la ley, y lo sostengo y me hago cargo. Estoy para discutir con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo. Lo que no podemos es no cumplir con la ley. Y una ley, además de algo que está bien, que es la boleta única, y así vamos a votar en la Ciudad de Buenos Aires y esa es mi decisión, me hago cargo.
seleccioné entre las que mandaron a través de QR desde el público es si se puede acordar mejoras para el campo con el kirchnerismo y el peronismo. Yo primero, porque alguien me preguntó así, porque hace una diferencia, ¿no? Le hacen la pregunta la diferencia. Una cosa es el kirchnerismo, otra cosa es el peronismo, seguramente los límites son borrosos, pero entiendo que habló antes que yo el gobernador Schiaretti. Bueno, yo no lo considero un kirchnerista, un peronista más tradicional. Entonces, con el kirchnerismo la respuesta es no. No, porque no cree en el campo, porque tiene un prejuicio con el campo, porque los considera, insisto, nos considera, yo soy de familia de productores también, los considera sus enemigos y ha hecho todo lo imposible por joderle la vida al campo todo el tiempo y lo va a seguir haciendo. Entonces, con el kirchnerismo no. Pero seguramente hay gente como, lo escuché, hay gente como el gobernador de Córdoba que estuvo antes y muchos otros con los que seguramente sí. Y lo pongo al revés, si nosotros no logramos un acuerdo más amplio, todo lo que yo propuse, todo lo que propusieron todos los anteriores que hablaron hoy a la tarde acá, es mentira, no se lo crean. Porque esto, o sea, vivimos en un sistema republicano, con división de poderes, yo estoy diciendo una obviedad de educación cívica de primer grado, que tenemos un Congreso que se vota por mayorías, y las leyes que implementan muchas de las cosas que yo dije y muchas de las cosas que los otros dijeron antes, se implementan a través de leyes, que hay que acordarlas. Ninguna posibilidad, ni el más optimista de los optimistas de las elecciones que podamos hacer, que digan que vamos a tener mayoría propia. No existe. No existe. Y por el bien de la democracia, casi diría yo con suerte, hay que acordarlo. Con gente como el gobernador que estaba acá antes y muchos otros. Por eso dije que en las propuestas seguramente hay muchas coincidencias. El tema es quién es capaz de llevarlas adelante. Y la primera premisa para llevarlas adelante es lograr y tener la capacidad de construir el consenso y el acuerdo político para eso. Yo no tengo ninguna duda que es posible, va a ser trabajoso, difícil, y seguramente para construir ese consenso habrá que sumar algunas personas del peronismo, como el gobernador de Córdoba y algún otro, ¿sí? Con lo cual, digo, te lo pongo al revés, si no logramos eso, no hay transformación. Si no logramos eso, no hay reforma. Ni para el campo, ni para ningún sector de la Argentina. Te hago la última. Creo que me levanto, pero a veces me pongo, me apasiono un poco. No hay problema. Ahí nos queda un minuto, así que aprovecho para canalizarte otra pregunta que se repite en varios de los mensajes que llegaron al WhatsApp, que es ¿qué posición tomarías en tu eventual gobierno ante un corte de ruta? Depende. También, es facilísimo. Yo grito acá, los saco a patadas, todos se paran y me aplauden, ¿no? Hablemos en serio, depende de cómo sea el corte de ruta. Y de vuelta, no es para mí esa que vos me preguntás, no es una decisión hipotética. Yo eso lo enfrento todos los días. Yo gobierno, yo decido en la ciudad de Buenos Aires situaciones como la que vos me decís. En la ciudad de Buenos Aires, si hoy vienen 100 personas, lo sacamos. Si vienen 500 también. Y obviamente nadie se entera porque no llegan a suceder. Ahora, cuando tengo manifestaciones de 30.000 personas, 40.000 personas, como son las más grandes que tenemos con demasiada frecuencia en la ciudad de Buenos Aires, el que venga acá a decirles que con 30.000 personas en la calle lo va a sacar con la policía, es mentira. No existe eso. Pero hagamos los números en serio, hablemos en serio por una vez. Técnicamente, la gente que sabe te dice que en una manifestación, para poder correrla, necesitas un policía cada 2 manifestantes o cada 3. Seamos ambiciosos, digamos uno cada 3. 30, 40.000 personas, matemáticas requieren 10.000 policías. Yo en cada momento, entonces nosotros tenemos 25.800 y monedas policías en la ciudad de Buenos Aires, 26.000 digamos, ¿no? 4 turnos, 3 por día más feriados, 26.000 dividido en 4 te da 6.500, 7.000 policías en la ciudad. Es mucho. Per cápita, depende cómo lo tomemos, per cápita contra los 3 millones de habitantes que vivimos y dormimos en la ciudad es mucho. Si uno toma los 6 millones que están durante el día, está bien. Yo para sacar la manifestación tengo que dejar 0 policías en todo el resto de la ciudad, 0 policías en los hospitales, en las escuelas, en las esquinas, para mandar todos a la 9 de julio a sacarlos. Yo me hago cargo y tomo la decisión de no hacerlo. No hacerlo, porque tengo que vaciar la ciudad de policías. No hay policías en el banco de suplentes por si acaso. Entonces no es realista. No resiste ningún análisis el pensar que con 30.000 personas en la calle vas a vaciar todos los policías de la ciudad
y mandarlos todos al 9 de julio, mientras afanarían a la gente en cada esquina. Esa es la realidad. Eso es lo que a mí me toca decidir todos los días. Por eso cuando vos me preguntás eso, yo te contesto depende. Depende cómo sea el corte de ruta, depende cuánto, depende dónde, depende cuántos policías tenés. Cualquier otra respuesta no es seria. Perfecto. Horacio, muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Por acá, Horacio. Bien, por acá. Está organizado para eso. Bueno, hemos llegado al final de este evento. Me voy a pedir un minutito para recibir a Nicolás Pino, que debe estar por ahí, para que nos despida a todos ustedes.